El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentan su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Lo invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Voy a presentarles dos áreas hoy. Vamos a seguir en nuestro estudio de los Jajamim de la comunidad Ashkenazí, las contribuciones de los Jajamim de la comunidad Ashkenazí. Hoy voy a concentrarme entre los diferentes rabinos que estamos estudiando. ¿Se oye? ¿Crees que ponga el micrófono un poquito más cerca, no? Entre los rabinos que estamos estudiando, yo quiero presentarles dos, entre los que vamos a estudiar hoy, que cuando los rabinos estamos estudiando para recibir lo que se llama Yoreh Smicha, la ordenación de Yoreh, que estudiamos del Shulchan Aruch de Yordea, tenemos que leer el Shach y el Taz. Y estos son comentaristas que se presentan en la misma página del Shulchan Aruch, que contribuyeron a través de She'elot u'Tshuvot. Déjame explicar lo que son She'elot u'Tshuvot para estar claro. Anteriormente lo hablamos, pero hay que repetirlo. Vale repetirlo. She'elot u'Tshuvot. Hay en la literatura halágica, la literatura legal judía, hay varias formas de difundir la ley. Una forma sería codificar la ley. Por ejemplo, el Mishneh Torah, el código de la ley del Rambam, de Maimónides. El Mishneh Torah, eso es codificar, condensar la ley, ponerla en libros. Otra forma de aplicar la ley es que a través de los siglos, también el Shulchan Aruch, y otras colecciones de halajá, también asistiendo a ese proceso, tenemos jajamim, rabinos, en diferentes comunidades. En cada comunidad que puede tener un rabino, tiene un rabino, y entonces uno se supone que vaya, si tiene una pregunta que no sabe la ley, se supone que uno vaya y le pregunte al rabino cómo aplicar la ley. Entonces ese rabino va a coger la ley, va a analizar el caso específico de lo que está ocurriendo en esa generación y va a aplicar la ley. Pero habían, a través de los siglos, grandes rabinos que tenían mucho renombre. Entonces cuando el rabino de la comunidad local o la comunidad local no tenía rabino, que era muy común en estos tiempos, 1600, 1500, muchas comunidades ashkenazí no tenían rabino. Entonces lo que hacían en ese tiempo era le daban un tipo de ordenación a la persona más erudita de la comunidad. ¿En qué región del hemisferio? En Polonia, en toda esa área de Europa. Estamos hablando de los ashkenazí. Es muy común en el mundo ashkenazí este tipo de semijá. No era semijá, era como una certificación donde le decían Rebbe Umori. Era un tipo de semijá que dice el papel Rebbe Umori. Quiere decir que él es el que en el pueblo que más sabe. Entonces consideraban él el rabino, le decían que él era el rabino, pero no tenía semijá de Yoreh. No había estudiado todas las secciones de Shulchan Aruch, pero sabía leer la Torah, sabía dirigir las oraciones, sabía básica la halajá. Entonces la gente en la comunidad iban a él a preguntarle cómo hacer las cosas. Muchas veces, a veces el Rebbe Umori era el shohet, el que mataba los animales para kasher. Entonces se le daba el título de Rebbe Umori, rabino y maestro. Rabino y maestro casi siempre eran las personas que tenían cierto nivel de conocimiento, pero no tenían el alto nivel de conocimiento. ¿El shohet tiene que ser rabino o es entrenado solo para eso? Es interesante. El shohet es el único, buena pregunta, es la única rama de ley aplicada que requiere certificación. Por ejemplo, alguien que sabe escribir mezuzot puede escribir mezuzot. No necesita específicamente una certificación que diga que él sabe escribir mezuzot, que escribe, ya vimos que sabe escribir. Sofer Stam. Sofer Stam sabe escribir.
Ahora, hoy en día mucha gente que son sofrim, un cuerpo de rabinos lo examina y lo certifica como sofer. Pero lo único que absolutamente requiere certificación es el shohet. Y eso está en el Shulchan Aruch. Pero el shohet, alguien que va a degollar para preparar la carne, puede ser shohet para él mismo, pero no puede servir a la comunidad a menos que tenga certificación. ¿Ya? Eso se llama Kabbalah. Es un tipo de, no es Kabbalah de Kabbalah, right. No es el Kabbalah de Madonna, es el Kabbalah de certificación. Y, interesantemente, el Shulchan Aruch también dice que el shohet, cuando se muda para un nuevo pueblo, tiene que presentarle su cuchillo al rabino de la comunidad y su certificación y decir, revisa mi cuchillo y revisa mi certificación porque yo soy shohet. Okay. Presentar su portfolio. Presentar su portfolio al rabino de esa comunidad. Pero no es especial el cuchillo, ¿sí? Sí, es un cuchillo especial. ¿Sí? Sí, sí. Es un cuchillo afilado especial que no puede tener ni una sola marca. No ninguna nada. ¿Oh, sí? Sí. Como arrugado. ¿Sabes cómo te examinan? Sí, si tienen ninguna cosa, no vale. No vale. Y la forma que a mí me examinaron era que me observaron degollar, hacer todos los chequeos. Yo tengo Kabbalah en Shechita también. ¿Oh, sí? Los rabinos separadistas estudiamos todo. Lo único que nunca he hecho es milá para un niño, pero para adultos sí. Tengan cuidado, señor. Sigo. A veces me tiembla la mano, pero okay. Anyways, eso con su grato no da pena. No se preocupe, yo les digo a la gente, yo les digo a los hombres que no se preocupen, que a mí no me va a doler. No se preocupen, no se pongan nerviosos. Cuando yo lo hago, a mí no me duele. Anyways, entonces lo que hacen es que te observan y entonces le das el cuchillo al rabino que te va a certificar y él lo marca, lo daña. Entonces delante de él tienes que afilar el cuchillo. Él lo mella. Sí. Digamos la palabra. Exacto. Lo mella. Para que tú veas, para que él vea que tú sabes afilar un cuchillo. Porque eso es uno de las cosas en el shohet. No, anyways, el punto es que cuando uno está estudiando para ser rabino, para tener la ordenación ortodoxa de rabino, se estudia una sección del Shulchan Aruch que se llama Yoreh Deah. Esta sección del Shulchan Aruch tiene que ver con kashrut, con mezclas de kashrut, con todas las teorías de la ley aplicada que tiene que ver con kashrut. ¿Ok? Melijá, como poner sal para salar la carne, para quitarle la sangre, etc. Todas estas secciones vienen dentro de la sección de Yoreh Deah, del Shulchan Aruch. También los rabinos estudiamos dos porciones mayores, las más importantes, Yoreh Deah y Orach Chaim. Orach Chaim tiene que ver con las leyes diarias. Estas son las dos secciones del Shulchan Aruch, Yoreh Deah, Orach Chaim. Se estudian esas dos secciones, tiene que ver con las leyes diarias, las leyes de Shabbat, todas esas secciones. Y también los rabinos ortodoxos tradicionalmente estudiamos las leyes de Nidá, que son las leyes de la menstruación. ¿Ya? Entonces estudiamos Shabbat, Kashrut, las fiestas, las leyes diarias, Nidá, que es Taharat HaMishpachá, las leyes de la pureza familiar, y Avelut. Avelut, el luto. Muy importante, los rabinos tienen que ser especialistas en las leyes de luto, porque siendo rabino de la comunidad va a tener que ayudar a la gente durante ese periodo de tiempo. Entonces, cuando nosotros estudiamos, una de las formas de aplicar la ley es entender lo que dice el Shulchan Aruch, el Bet Yosef, el Tur, entender lo que dice el Shulchan Aruch, y entonces cómo se ha aplicado esa ley. Entonces, a través de los siglos, la gente le escribían a los grandes rabinos, y los grandes rabinos coleccionaban esas cartas, y esos son she'elot, las preguntas,
utshuvot, las respuestas. Entonces los rabinos publicaban la pregunta que se le hizo, no todas las preguntas, porque algunas preguntas son simples, pero las preguntas más complicadas o que forman un precedente, los rabinos compilaron todas estas cartas y eso son la literatura que se llama Shealot Utshuvot. ¿Se entiende la idea? Entonces a través de los siglos, pero la razón que esto es importante es que la gente no entiende, se cree, bueno, le voy a preguntar al rabino y él va a inventar una respuesta. Así no como va. El rabino, cuando va a darte una respuesta, tiene que saber cuál es la literatura, los precedentes, cómo se aplicó esa ley anteriormente. Y entonces cuando él sabe cómo se aplicó esa ley, él puede o aplicarlo en la misma manera, o decir, bueno, como se aplicó de esta forma en esa ocasión, puedo aplicarlo de esta forma. A veces lo estira un poquito y se le aplica a esa situación. ¿Ya? Pero eso es parte del arte de ser un posek, de ser un decisor de alajá. Se entiende lo que es el cuerpo de alajá, los textos de alajá y también los textos de preguntas y respuestas a través de los siglos. ¿Ya? Entonces, analizando cómo los grandes rabinos en los siglos pasados analizaban las preguntas de las diferentes generaciones y las cosas que estaban ocurriendo y cogían el Shulchan Aruch y lo aplicaban, entonces de esa forma se determina la ley. ¿Ya? Entonces esto tiene un estilo. Y los grandes, cuando los rabinos van a estudiar Yoreh De'ah, tenemos que estudiar los Shealot Utshuvot del Shach y del Taz. Entonces quiero darle un poco sobre el Shach y el Taz. ¿Se entiende la punto? Ok, all right. El Shach, primero es el Shach. La razón que se llama el Shach, ese no es el nombre de él, es Siftei Kehuna, Siftei Cohen. Ahora, ¿por qué? Pero lo ponen como Shin. Pero esos son los labios del sacerdote. Y el versículo es Malaquías 2:7. Él publicó el libro de él bajo el título Los labios del sacerdote. ¿Se entiende? Entonces muchas veces, ya hablamos anteriormente, ¿recuerdan? Muchas veces la gente ya se le olvida el nombre del rabino, pero se acuerdan el nombre del libro. Entonces lo llaman a él por el nombre de su libro. ¿Ya? Por ejemplo, The Mishnah Berurah. Who's the Mishnah Berurah? ¿Quién es? ¿Te acuerdas? Do you know who the Mishnah Berurah is? Hay muy común en el mundo ortodoxo. Uno de los libros más populares en la halajá se llama Mishnah Berurah. Pero al hombre que escribió el Mishnah Berurah lo llaman Mishnah Berurah. ¿Ya? Ese tipo de cosas ocurrió. Entonces, él publica bajo ese nombre, déjame decirle el versículo, lo busqué, los labios del sacerdote, esto es lo que dice Malaquías, los labios del sacerdote preservarán conocimiento y se debería de buscar la sabiduría de la Torá de su boca. Entonces, él es el portavoz de la Torá. Ese libro, Siftei Cohen, los labios del Cohen, se concentra en aplicaciones de la ley de Kashrut. Entonces, muy común, él presenta una pregunta y una respuesta, y eso se presenta cuando uno está estudiando el Shulchan Aruch, se presenta en la sección de Yoreh De'ah y aplica la ley. El año 1621 a 1662. 1621 al 1662. ¿Ya? El rabino se llamaba originalmente, one second, ¿sabes? Yo lo llamo el Shach, pero se olvida el nombre específico. Rabino Shabtai Cohen. Shabtai Cohen. Pero entonces también es el libro y también pero no es por el libro. Yeah. It works both ways. Y seguramente lo escogió por esa razón. Yeah. Ahora, déjenme mencionarle que yo tengo una sorpresa aquí. Les preparé una sorpresa especial. Porque el nombre Shabtai, ¿sabes lo que quiere decir? Tú hablas hebreo. Es Saturno. Shabtai es Saturno.
pero ya hoy en día casi no se usa. O sea, entonces, ustedes han conocido personas que se llaman Saturnino, Sí. ¿ya? Saturnino, right? Entonces, mucha gente en los tiempos antiguos se llamaban Shabtai, pero dejaron de usar el nombre Shabtai por el Shabtai Tzvi. Entonces voy a hablar un poco sobre Shabtai Tzvi, quién es Shabtai Tzvi, y un poco sobre esa experiencia, porque tiene algo que ver con este periodo de tiempo. All right. Lo más importante, separado de la halajá que él publica, es que él es sobreviviente de la masacre de los pogroms de Chmielnicki. Chmielnicki. I can't do it. Can you do it? Chmielnicki. I got it. Chmielnicki. La masacre de Chmielnicki es una de las más grandes masacres en la historia judía. Y la gente no habla de él. ¿Por qué? Porque el holocausto es tan grande que ya hoy en día la gente se concentra en la muerte de 6 millones, pero no se recuerdan de este episodio del pogrom de Chmielnicki, y voy a hablarles sobre ese evento. Eso fue entre los 1600. 1600. Pero déjame darle un poco de historia de la vida de él. Sirvió como el Dayan del Bet Din de Vilna en Lituania. Lituania se forma como una de las grandes comunidades de Talmidei Jajamim en Vilna. Hoy en día, cuando nosotros estudiamos el Shas, cuando estudiamos el Talmud, la página y cómo fue editada la página y puesta en la página, eso se llama el Vilna Shas. La forma que tiene y todas el orden está compuesto completamente en Vilna, en Lituania. Vilna era la capital del exilio. Se estudiaba tremenda cantidad de Torah en Vilna. Los grandes rabinos decían que Vilna era como una segunda Jerusalén. La gente iba a Vilna a estudiar y vamos a aprender sobre diferentes rabinos que se basan de Vilna, de Lituania. Pero el sistema entero de los yeshivot ortodoxos, hoy en día, hay 2 caminos. Uno es la orden sefaradita, el otro es, en todos los yeshivot, son los Litvish yeshivas. Les llaman los Litvish yeshivot. Tengo la lengua trabada hoy. Y eso es específicamente el estilo de estudio talmúdico de Lituania. ¿Ya? Entonces no puedo darle de menos a eso. Y hoy en día, voy a decir una cosa un poco controversial, y a ciertos rabinos sefaraditas no le va a gustar, pero desafortunadamente es la verdad. Y eso es que hasta los yeshivot en Israel, que son yeshivot sefaraditas, siguen el estilo de Lituania. ¿Por qué? Porque los rabinos que entraron a la tierra de Israel establecieron yeshivot específicamente sefaradí, pero porque eran influenciados por los Litvish yeshivot. Y eso explica el crecimiento del movimiento Haredi dentro del mundo sefaradita. ¿Ya? Un centro de programación Haredi. Ok, pero eso es otro tema para otro día. Pero el punto es que había mucho movimiento entre Lituania y Polonia en la comunidad judía y entre los maestros de Torah que vivían en Polonia y Lituania durante este periodo de tiempo. Entonces él sirve como rabino de una comunidad en Polonia y Moravia, y entonces también en Lituania. Específicamente la razón que se muda de Vilna para Moravia, para Polonia, es por la masacre, el pogrom de Chmielnicki. ¿Se entiende? Ok. Los padres de él fueron matados durante el pogrom. All right. ¿Cuántos, más o menos, cierta cantidad? Voy a darles todos los detalles sobre los Chmielnicki pogroms. Fue muy terrible. Pero acompañado por el Shach, también tenemos que estudiar el Taz. El Taz se llama Turei Zahav, y no vas a hacer por el nombre.
Turei Zahav, David Halevi Siegel, Rabino David Halevi Siegel. Cuando estudiamos, estos son 2 colecciones de respuestas, She'elot u Tshuvot. Lo más importante, no se tienen que acordar todos los detalles de estos hombres. La razón que lo menciono es porque son portavoces, ejemplos de los grandes decisores que crean el sistema halágico de precedentes. En otras palabras, si vas a un rabino y le preguntas hoy en día cómo aplicar la ley, es importante saber que el rabino no está inventando una ley, que el rabino está diciendo, como existen siglos de preguntas y respuestas, él está respondiendo en el estilo de preguntas y respuestas. Y por cierto, es aceptado preguntarle al rabino de dónde viene la halajá. Si él te dice, si él va a decirte una halajá, te tiene que decir de dónde él está determinando esa halajá. ¿Se entiende? Ok. Turei Zahav quiere decir filas de oro o rayas de oro, ¿ya? Colas o rayas. Esta colección, por cierto, nacido en Ludmir, se estableció en Posen. Él crea una yeshiva, los años del 1586 a 1667. Este se llama el Taz, Rabbi David Halevi Siegel, Segal. Okay. También vive durante este periodo de tiempo. Tiene 2 hijos. Bueno, no, tiene 3 hijos del primer matrimonio. Los 2 hijos mayores del primer matrimonio fueron matados durante el pogrom. El tercer hijo es uno de los grandes sabios de Polonia que fue mandado a Turquía a investigar si había llegado el Mesías o no. Y voy a explicar en un momento. Porque ahí es donde estaba Shabbatai Tzvi diciendo que él era el Mesías. ¿Ya? Y déjenme avisarles que cuando termine esta serie sobre el mundo ashkenazí, yo estaba pensando hacer una serie, a ver si les interesa a nuestra audiencia, nuestros talmidim, nuestros talmidim por computadora, si les interesaría saber la extensiva, larga lista de falsos mesías que han salido de la comunidad judía. Anyways. Oh, sí, también. Y allí incluyo a Marx. But anyways. Karl Marx. Karl Marx. Claro que sí, es un falso mesías. Usted decía eso. Yo no me quería ganar el capitalismo. Claro. Ok, so, el tercer hijo de él lo mandan a analizar a Shabbatai Tzvi. Ok, pero vamos a llegar a eso. Por cierto, él tiene también una colección de preguntas y respuestas, y el Concilio de las 4 Tierras, que habíamos hablado anteriormente, el Concilio de las 4 Tierras lo declara el mejor posek, el más importante posek, y que la gente deberían de estudiar el Taz si quieren aprender cómo aplicar la ley. ¿Ya? Entonces, entre los grandes sabios, los más altos rabinos lo declaran como la persona que uno tiene que estudiar. Pero interesantemente, aunque el Concilio de las 4 Tierras dice que la gente que están estudiando halajá deberían de estudiar el Taz, el Shach se vuelve más popular. Y hay diferencia de opiniones por qué el Shach es más popular, pero yo creo que una de las razones es porque el hebreo del Shach es más simple de leer. Entonces la gente que no sabía tanto la gramática del hebreo, se volvió más popular el Shach. Pero el Taz tiene un análisis más extensivo de la halajá y explica cómo él llega a las conclusiones que él llega. Pero para poder entender cómo aplicar la ley, uno tiene que estudiar el Shach y también tiene que estudiar el Taz. De él salieron, el Taz estableció una familia que se llamaba la familia Paltrovich, 33 rabinos, 33 generaciones de rabinos, que eran los rabinos de Rusia y Polonia. Todos salieron de la línea de los tremendos. Okay.
Te preguntan que en la clase pasada tú dijiste que los rabinos deberían leer 2 libros, uno el Shulchan Aruch y el otro cuál es. Era como Yo no diría 2 libros. mucho, pero como algo como 200,000 libros deberían de leer. Especialmente los libros que se contradicen. Es mejor. No sé, no me recuerdo. Pero lo más común, lo menos que uno, cuando uno va a decir, cuando alguien le va a preguntar a uno sobre una halajá, el rabino tiene que saber el Rambam, Maimónides, el Mishneh Torah, o tiene que saber el Shulchan Aruch. Si no sabe el Shulchan Aruch y no sabe el Mishneh Torah, no es rabino. ¿Ya? Entonces, si va a aplicar la ley y dice, esto viene directamente del Rambam, nadie puede criticarlo, porque por lo menos tiene fundamento en declarar la ley de acuerdo con el Rambam. ¿Se entiende? Ok. Pero hay mucho más, Talmud, Mishnah, etc. Hay mucho más, no vayan a pensar que son 2 libros. ¿Ya? Ok. Me voy a concentrar por algunos momentos en el pogrom y déjame explicar lo que es un pogrom. ¿Ya? Un pogrom en el mundo ashkenazí era muy común, y específicamente, para que entiendan lo que es la historia judía, los rabinos del concilio de las 4 tierras promulgaron un edicto que en la noche de Easter, de Pascua, ningún hombre judío puede estudiar Torah. No se puede ir de la casa a ir al Bet Midrash a estudiar Torah, y la noche de la Navidad no puede salir de la casa a estudiar Torah en el Bet Midrash. Eso se llamó comúnmente Nittel Nacht. Esa noche no se estudiaba Torah, y no es porque estábamos de huelga, era para que la gente no salgan de su casa por el tremendo miedo que había de que los gentiles, los cristianos, iban a atacar a los judíos porque se emocionaban en esa noche, se emborrachaban, estaban involucrados en las fiestas cristianas, se emborrachaban y entonces entraban y destruían el pueblo. Violaban a las mujeres, mataban a los niños, mataban a todo el mundo, y eso era una situación absolutamente terrible. Eso era un pogrom. Habían pequeños pogroms a donde en ciertos pueblos, durante esas fiestas, cuando los cristianos se emborrachaban, atacaban. Por cierto, hay una colección, hay un libro que se llama Ta'ameh Minhagim Umekorei Dinim. Este libro es una colección que explica la razón por el fundamento o la base de las costumbres judías y por qué hacemos estas prácticas. En esa colección estuve buscando por qué se acostumbra a coger una piedra y ponerlo en la tumba cuando uno va al cementerio. Los cristianos van y ponen flores, ¿no? Los chinos ponen comida. Los judíos ponen una piedra. ¿Ya? Entonces, yo quería saber... Entonces, los árabes van y ¿qué hacen? Se roban todo. Por cierto, hablando de un cementerio árabe, ¿sabes lo que pasó una vez? Yo estaba yendo a un cementerio judío, y el hombre que me estaba llevando, manejando la carroza del funeral, entró a un cementerio y de pronto vemos que es un cementerio árabe, rodeado por tumbas en árabe. Y me dice, ay, perdona, rabino, que te llevé a esta tumba, a este cementerio árabe. No, me siento tan contento viendo todos estos muertos árabes. No, it's just a joke. Okay, all right. Anyways, es una broma. Entonces, igual que el comunista, ¿no sabes lo de comunista? No. La señora me dijo, me llama true story, de verdad, no como el otro, de verdad ocurrió. Me llama una señora y me dice, yo quiero que hagas un entierro para mi mamá. Le digo, ok, pero no te ofendas. ¿Por qué te vas a ofender? Me voy a ofender. ¿Tu mamá era judía? Sí, pero no te ofendas. Le digo, ¿por qué? No, porque mi mamá era atea. Ok, no es la única judía que es atea. Entonces me dice, no, pero ella quiere ser enterrada
en el cementerio, en la sección del cementerio judío de los comunistas. Ya. Y hay una sección. Sí, en el cementerio, en esa sección del cementerio judío de los comunistas. Entonces, a ti no te molestaría enterrar a un comunista. No, sería el placer. Sería un placer. Se me salió lo cubano, pero bueno, ¿qué voy a hacer? Ok, pero vamos a poner en serio. Okay. En el Ta'ameh Minhagim dice que por razón de los pogroms, cuando los judíos vivían en estos pueblos y la gente venía a atacar a la comunidad judía, la gente salían corriendo, salían para el bosque. Afuera del bosque, cuando alguien sobrevivía, entonces entraban al cementerio y ponían una piedra arriba de la tumba de sus padres o a donde estuvieran, para que si alguien más sobrevivió, sabe que alguien sobrevivió. La piedra sí sobrevivió. Imagínate lo que era, terrible la situación. Y hay muchas Sheelot u Tshuvot que vienen durante este periodo de tiempo, a donde la gente hace preguntas específicamente por este problema. Déjame dar un ejemplo. Una señora casada, vino el pogrom y se desapareció el esposo. Pasan los años. El esposo no regresa. Está divorciada, está enviudada, se puede volver a casar. Un problema. Un problema. ¿Ya? Si se cree que el tipo estaba muerto y ahora se vuelve a casar y aparece el hombre, tal vez es adulterio, porque todavía está legalmente casada con él. ¿Ya? Entonces, este tipo de preguntas muy común durante este periodo de tiempo por los pogroms que se estaban ocurriendo. Pero el super pogrom, el más terrible pogrom, ocurrió encabezado por Bogdan Khmelnytsky. Bogdan Khmelnytsky. Y después yo te digo cómo escribirlo. En Ucrania, él era el líder de los cosacos. Los cosacos eran una tribu en Ucrania. En ese tiempo hicieron una rebelión contra los polacos que estaban reinando en Ucrania. Se juntaron con el zar de Moscova. El zar de Moscova, 1667, declara una guerra contra los polacos en Ucrania para anexar el área de Ucrania, los cosacos, a el zar de los moscovitas. Pero Bogdan Khmelnytsky no solamente hace una rebelión contra los polacos para motivar a los cristianos, organizó masacres enormes contra los judíos que estaban viviendo en esa región y habían entrado junto con los polacos. Esos ataques contra los judíos empezaron a crecer, los más grandes, 1648 a 1649. Esas masacres destruyeron grandes comunidades judías. Se calculan que fueron 100,000 judíos durante este periodo de tiempo. ¡Pum! ¿Sí? ¿Ya? Entraban, mataban, violaban, hacían de todo, cosas terribles. Y les voy a describir algunas de las cosas. De mayo a noviembre, en el año 1648, destruyeron 33 comunidades judías. Destruyeron, completo. En el este del río Dnieper, destruyeron todas las comunidades. Y en junio entraron al otro lado del río y destruyeron todas las comunidades judías. ¿Ya? Algunos judíos se salvaron de la masacre, pocos judíos se salvaron de la masacre, aceptando el cristianismo en nombre. Eso ocurrió durante ese periodo de tiempo. Y había un grupo, una tribu de tártaros, ¿cómo se dice?
tártaros, que se llevaron a estos judíos como esclavos también y los vendían como esclavos. También terminaron muchas hembras, niñas, que se las llevaron como prostitutas, como esclavas prostitutas durante ese periodo de tiempo. De manera jesuita, ¿no? ¿Eh? De manera jesuita. Sí. Bogdan. Bogdan, sí. Lo llamaban Bogdan Harasha. Yeah. El malo, Khmelnytsky. Yeah. 100,000, una tercera parte de la comunidad judía de Polonia destruida por este periodo de tiempo. En un pueblo que se llamaba Nemirov, entraron a ese pueblo los cosacos disfrazados de polacos, de soldados polacos. Era un pueblo que tenía como una pared alrededor y había una muralla. Tenía muchos judíos dentro de ese pueblo. Habían 6,000 judíos dentro de ese pueblo. Entraron ellos disfrazados de soldados rusos. De soldados polacos. Se abrieron las puertas, entraron y mataron a todo el mundo. 6,000 personas. Y no solamente los mataron con la espada, se los llevaron prisioneros, los llevaron al río y los ahogaron en el río. Estoy repasando dentro de mi mente. La razón que es emocionalmente terrible es la cantidad de la literatura, de lo que los rabinos escribieron durante ese periodo de tiempo. Pero el concilio de las 4 tierras declaró que se debería de hacer un ayuno el 20 de Sivan por estas masacres. Entonces, antes del Holocausto, esta fue reconocida como la masacre más grande de judíos hasta ese periodo de tiempo, durante ese periodo de tiempo. 100,000 judíos matados por las masas. Interesantemente, en algunas comunidades, los gentiles consideraban a este hombre como un héroe, pero específicamente él usó para motivar a las masas una polémica antijudía. La polémica antijudía tomaba diferentes estrategias. Una estrategia, que los judíos son agentes del diablo porque mataron a Jesús. Entonces eso era muy común. El segundo era que los judíos se llevaban a un cristiano, a un niño cristiano, lo mataban, le sacaban la sangre y lo usaban para matzot. ¿Ya? Ese es el más común. Luego en España y algunas otras secciones se usaban la calumnia de que desecraban la hostia, que los judíos entraban a la iglesia, se llevaban la hostia y entonces la puñalaban y habían testigos que testificaban que salía sangre de la hostia cuando los judíos torturaban. Pero interesantemente, el rey de Polonia, como sabía que este ataque estaba ocurriendo por los cosacos, y todavía dentro del mundo ashkenazí existía un gran miedo de los cosacos, porque entraban ellos a caballo y eran completamente devastadores de ataques de los pogroms. Declaró que los judíos podían regresar a Polonia y en Polonia tendrían cierta libertad, y tomó un paso muy interesante, porque la Iglesia Católica en ese tiempo el Papa había declarado que si alguien en los años 1490, cuando el rey Manuel de Portugal forzó a los judíos a convertirse al catolicismo, el Papa declaró que eso no estaba correcto, forzar a la gente a convertirse, pero que como ya habían aceptado el bautismo eran todavía cristianos y le aplicaba la ley. Pero el rey de Polonia le dio una amnistía a los judíos que habían aceptado el cristianismo y dijo, si regresan a Polonia pueden dejar el cristianismo, catolicismo, y pueden regresar al judaísmo. Entonces esa es una de las razones
que cuando los nazis entraron, por el tiempo que los nazis entraron a Polonia, era la población más grande de judíos en el mundo. Es durante el siglo XVIII y el siglo XIX, Polonia era el lugar que más tenía judíos en todo el mundo. ¿Ya? ¿Está bien? Después de esa es la razón que la masacre fue tan grande cuando los nazis entraron a Polonia. Holocausto absolutamente destruyó esa comunidad. Pero los judíos fueron invitados por el rey de Polonia a vivir en Polonia. ¿Ya? Es como lo que hizo Felipe González Ajá. en España. Dime. Para que él, cuando fue el primer ministro de España, Uh-huh. dijo los judíos pueden regresar a España. Uh-huh. Ok. Le menciono que uno de los hijos, dos de los hijos, el tercer hijo del primer matrimonio. Déjame mencionarle otra cosa sobre el Taz. El Taz, el segundo matrimonio del Taz, se casó con la viuda del hermano de él. Con la cuñada. Sí. ¿Ya? Ahora, la razón es que, ustedes saben lo que es Yibum. Entonces, Yibum requiere que una persona, si un hermano, son dos hermanos, la ley bíblica, si un hermano se muere sin tener hijos, se supone que el hermano de él engendre hijos con la esposa de él, y entonces los niños que nacen de ahí se consideran los hijos del hombre que murió. Ahora, en este caso, ¿se entiende la idea? Eso está en la Biblia. Caso de Ruth. El caso de Ruth es, bueno, sí, pero no es Yibum oficial porque fue indirectamente, pero todavía hay un Yibum que no es literalmente es el hijo, que es el hermano, pero sino un familiar que va a engendrar hijos para restablecer esa casa. Entonces él se casó con la viuda de su hermano y tuvo hijos con ella. ¿Ya? Se quedó como esposo de ella. Entonces, un hijo de ese matrimonio y el hijo de su primer matrimonio eran los sabios que fueron mandados a Turquía a revisar a Shabbatai Tzvi. Y ahora voy a hablar sobre Shabbatai Tzvi. ¿Por qué? Porque cuando esos dos hijos de él van entre los representantes de la comunidad de Polonia a revisar quién es Shabbatai Tzvi, Shabbatai Tzvi los recibe a estos dos hermanos y le da como un manto de seda blanca para el rabino, el Taz, y le manda una carta al Taz, y en la carta que le manda al Taz le dice: yo soy el rey Mashiach, y a mí se me ha declarado que yo soy el rey Mesías, y yo voy a vengar, entre las cosas que yo voy a hacer, yo voy a vengar la sangre de los judíos de Polonia. ¿Ya? Entonces, esta masacre de Chmielnicki influenció la destrucción de una tercera parte de la comunidad más grande judía en el mundo, influenció lo que quedaba en la comunidad judía emocionalmente conectarse a un Mesías falso. La desesperación de esta tragedia tan grande que había ocurrido causó que la gente piense que tal vez llegaba el Mesías, y de pronto una persona que tenía mucho conocimiento de Torah y mucho conocimiento de Kabbalah específicamente, pero era una persona muy rara persona, se declara el Mesías, y luego alguien viene, un profeta que era reconocido, viene y lo anuncia como el Mesías. O sea, eso le dio más pie todavía. Sí. Y entonces se casa con una... Bueno, le voy a contar ahora. Entonces, y termina convirtiéndose al Islam, pero estamos hablando de una persona que influenció cientos de miles de judíos a pensar que era el Mesías. ¿Ya? Entonces se formó un movimiento grandísimo de él usando Kabbalah para
cambiar la mente de la Darle la persona. vuelta a las cosas. ¿Ya? Déjame, antes de empezar un poco darle un poco sobre la vida de Shabbatai Tzvi, pues la razón que estoy en eso es porque estas masacres, estos pogroms, fueron lo que motivaron el crecimiento del poder de Shabbatai Tzvi. ¿Se entiende? Pero déjeme mencionarle también otro producto que sale en el mundo ashkenazí por el crecimiento de Shabbatai Tzvi. Y eso es que los rabinos, cuando se dan cuenta que Shabbatai Tzvi no era quien decía que él era, que era verdaderamente un falso Mesías, muchos rabinos pensaban que él era el Mesías. ¿Ya? Entonces, le cogieron miedo a la Kabbalah. Y entonces en muchas comunidades ashkenazí promulgaron edictos, takanot, contra el estudio de cualquier tipo de Kabbalah. Entonces por esa razón muchos ashkenazim le tienen mucho miedo al estudio de Kabbalah. No es aceptado. Y los que lo hacen. No es aceptado, right. Y los que lo estudian después de los 40, ¿no? No es solamente que lo estudian después de los 40. Déjame decirte la takaná completa. Tiene que ser un hombre. Mujeres no pueden estudiar Kabbalah. Ese edicto que viene de primaria, específicamente más común entre la comunidad ashkenazí. 40 años tiene que tener el hombre y tiene que haber estudiado todo lo demás de Torah. Todo lo demás de Torah. ¿Ok? Pero déjame decirle, a mí me gusta mucho estudiar Kabbalah, pero vamos a decir la verdad. Una persona que estudia Kabbalah, que no ha estudiado el resto de la Torah, en muchas ocasiones se confunde completamente y no entiende lo que está leyendo. Entonces una persona que no sabe estudiar Mishnah y no sabe estudiar Talmud, que empieza a estudiar el Zohar, no entiende lo que el Zohar está diciendo. Entonces malentiende completamente y empieza. Esa es una de las razones que cuando yo oigo a esta gente que empiezan a enseñar Zohar o Kabbalah y no saben leer un Shulchan Aruch, dice, ¿qué fundamento tienes? No tienes la capacidad. Es como poner una corriente de alto voltaje en un alambre que está diseñado para 9 voltajes. Lo revienta, lo quema, lo destruye. Entonces mucha gente se han vuelto loca estudiando Kabbalah o usan Kabbalah. No, de verdad, absolutamente. Han habido suicidios, hay gente que le da por locuras, hay gente que hacen cosas terribles. Terrible, absolutamente terrible. Y este es uno de los locos. Y hay otra gente que aprenden Kabbalah y lo usan para manipular y controlar, crean todo tipo de cultos, ¿ya? Y son gente que están necesitadas de seguidores y entonces se aprovechan del estudio de Kabbalah para desviar a la gente. Entonces hay que tener mucho cuidado con Kabbalah, ¿ya? Yo he visto que cuando estudian Kabbalah se ponen esa cosita roja. Eso es el grupo. Es muy importante aclarar. Te voy a interrumpir por una... No, sí, no es una pregunta, es fácil, ¿por qué se ponen eso? Pero lo primero que hay que aclarar es que hay un grupo en los Estados, pasado de los Estados Unidos, que se ha pasado por Israel internacionalmente, que se llama el Research Center de Kabbalah. El Centro de Estudio de Kabbalah. Esa es una organización específica encabezada por un rabino que se ha puesto el nombre de Rabbi Berg. Él está enseñando ciertos tipos de Kabbalah y eso es un grupo específico que estudia Kabbalah, pero eso no es Kabbalah. ¿Se entiende? Entonces ellos han cogido, déjame aclararle, ellos han cogido lo que se llama el tema de Kabbalah en estudios de Torah y ellos explican la Kabbalah desde el punto de vista del centro de ellos. Pero eso no es Kabbalah, ¿me entiendes? Entonces ellos dicen que ellos son el Kabbalah Center. Right? Pero eso no quiere decir que ellos son los únicos que difunden Kabbalah, ¿me entiendes? La Kabbalah siempre ha sido una parte legítima y a veces controversial, en este área, eso es lo que estoy tratando de explicar, a veces controversial en el área de estudio de Kabbalah. ¿Se entiende lo que...? ¿Ya? Entonces, ese grupo, una de las formas que se reconoce a ese grupo es que muchas veces promueven que la gente que son parte de ese grupo se ponen un hilo rojo. Un hilo rojo, sí. Ese hilo rojo, supuestamente, atrae
Si alguien pone un ojo malo, si alguien está... el ojo malo en la tradición cabalística es la envidia. Normalmente es la envidia. Entonces, cuando alguien tiene envidia o algo negativo, algunos dicen que atrae y lo quita de uno, otros dicen que lo espanta. ¿Yeah? ¿Pero qué tiene que ver el hilo rojo del que era? Se supone que tiene que ver con el Kever Rachel. Yeah. Ok. Pero déjeme decirle, ¿sabe lo que espanta más el ojo malo? El mal ojo. No Mitzvot. creerlo. Mitzvot. O no creer en el Yeah. mal ojo. Yeah. Ese centro, Pero ese es otro tema. Pero ese centro rabino es el mismo otra que clase. estaba ahí en Kew Gardens. Sí, Ah, correcto. Correcto. So, el hilo rojo no tiene nada que Pues, ver con por cierto, judaísmo, entonces. No, tiene que ver con el judaísmo, tiene que ver con ciertas prácticas cabalistas. No el judaísmo normativo, pero hay dentro del judaísmo, tienes diferentes denominaciones y diferentes formas de practicar, ¿ya? Entonces, en algunos círculos cabalistas se usa ese hilo. El centro de Kabbalah, déjame explicarles, yo no soy contrario al centro de Kabbalah, por cierto. Hay todo tipo de organizaciones, no estoy tratando de decir que son negativos, simplemente estoy tratando de aclarar que el centro de Kabbalah es un centro que ha popularizado el estudio de Kabbalah, lo ha vuelto como una psicología popular, dicen que no es religión, sino que es una filosofía, un estilo de vida, ellos mismos lo dicen, y han cogido diferentes ideas dentro de Kabbalah y dentro del movimiento popular, místico, esotérico en los Estados Unidos y a través del mundo, y han estado aplicando estas ideas y lo hacen a través de una serie de clases. ¿Qué es lo que es tan positivo de ellos? Que le dan la bienvenida a cualquiera que quiera entrar. Cualquiera que quiera pagar para estudiar, está bienvenido a pagar a estudiar. Carísimo. Los programas son un poquito... Son carísimos. Bueno, comparado a los de nosotros, son súper caros. Pero el hilo rojo también es como un... Era antiguamente Como un amuleto, digamos, Sí, vas Sí. a la cótel y ahí Exacto. regalan el hilo rojo. Exacto. Entonces, Porque hay... ¿Se entiende? Entonces tiene una base yo más estaba antigua. porque Yeah. verán, mi hermana tuvo unas clientas millonarias que vinieron, todas estudian Kabbalah y bueno, sola una vino y les regaló el hilito rojo. Ahora, una jefa de mi hermana, ella es judía, y ella le dijo que no se pusiera, que no haga caso a esas cosas y bla, 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 y le dijo que pues, no sé qué. Que sí hay un como amuleto que los judíos creen que es de Jerusalén y que es azul. Una confusión. Y me estaba contando y le dije, voy a preguntar al Baba y ahora. No, pero déjame decirte, el mejor amuleto que existe en el mercado, el mejor amuleto, prepárate, apúntalo, el mejor amuleto que existe en todo el mercado que te va a proteger para todo el tiempo. ¿Sabes lo que es? Oír, escuchar profundamente los shiurim de Rabino Viñas. No, el estudio de Torah es lo que más espanta el mal. ¿Ya? El judaísmo no son... pero es más fácil poner un hilo rojo. Sí, exacto. O azul o Exacto. turquoise, o lo que Exacto. sea. ¿Tú me entiendes? Sí, El judaísmo no es cositas, chachques. Claro que no, sí, pero eso, o sea, la jefa de mi hermana le decía que era el hilo azul, Y la otra que es era rojo. hasta bendecido por los rabbis en Israel, que no sé qué, y la otra señora de vuelta le decía que Rojo. no, que era rojo. Y era una discusión por Liberal los hilos, y yo y le digo, no te conservador. pongas nada, ¿para qué vas Ok, a pues, poner? so esta es Kabbalah que se volvió loca. Este es el ejemplo de la Kabbalah que se volvió loca, Shabbatai Tzvi, y entonces a través de los siglos hemos tenido una serie de gente que han cogido Kabbalah para manipular a la gente. Y déjeme decirle que Kabbalah se presta muy fácilmente para manipular y brainwash, cambiar la forma de pensar de las personas. Y las personas que empiezan a estudiar Kabbalah, personas que enseñan Kabbalah legítima, están tratando de ayudar a la gente a ampliar su mente, a crecer y a conectarse con Dios y a través de la Torah. Pero hay otras personas que sí usan las tácticas de la Kabbalah para poco a poco cambiar la forma que la persona piensa y dominarlos y controlarlos y aprovecharse de ellos. Eso es muy común. Desafortunadamente, eso es lo que está ocurriendo. Pero ok, este tipo, Shabtai Tzvi,
el año 1626 a 1676. Nace en Montenegro. Se declara, es un Mecubal, vive en Izmir, y de acuerdo con la tradición, no se sabe exactamente cuándo él verdaderamente nació, pero él dice, Shabbatai Tzvi, anuncia que su cumpleaños es el 9 de Av, Tisha B'Av. La razón es que Tisha B'Av es el día de luto por la destrucción de los dos templos. Y existía anteriormente una tradición que el día de Tisha B'Av va a ser el día del nacimiento del Mesías. Entonces él dice, condicionó el día claro, ya él dice, se declaró, él dice que el 9 de Av él nació. Pero nadie sabía por seguro y nadie se acordaba de exactamente la fecha en que él nació. Entonces él se declaró que él nació en el día 9 de Av. Vivía en Esmirna. La familia originalmente eran romaniots. Déjame explicar lo que son romaniots. Romaniots son judíos griegos que han vivido en Grecia y en Turquía desde el tiempo de los griegos. Entonces no son Ashkenazim y no son Sefaradim. Son griegos. ¿Ya? Han vivido allí por tanto tiempo que tienen sus propias costumbres. En el año 1492, cuando los judíos fueron expulsados de España y Portugal, en masa, grande cantidad de judíos de españoles se fueron de España para Turquía y empezaron a vivir bajo los sultanes del reinado otomán. La razón es que los sultanes declararon que querían que los judíos se muden para allá y quitaron los impuestos, hicieron todo lo posible para que los judíos se muden para allá, porque querían la tecnología y todo lo que traían los judíos con ellos. Mándamelo, ¿no? Sí, mándamelo. Entonces, cuando los judíos españoles y portugueses invadieron, eso fue la forma que los romanios lo declararon, invadieron esas comunidades judías, muy pocos sinagogas se quedaron practicando la práctica de los romanios. Algunas expulsaron a los judíos españoles y se quedaron practicando la práctica romaniot. Pero en su mayor parte, todas las sinagogas fueron transformadas en Turquía, en Grecia, fueron transformadas a practicar la costumbre española y portuguesa. Pero todavía existe como una... Sí, hay una aquí en Nueva York. Kehilá Kedoshá en el Lower East Side, Kehilá Kedoshá Yanina, que no es sefaradita, no es ashkenazí, y son romaniot. Hay una aquí, no lejos. ¿Ya? Entonces, y cuando la gente, y si quieres ofenderlo, lo llamas sefaradita, para que tú veas lo que te van a decir. Entonces, que esa fue la época en la que prácticamente donde se hablara ladino era que decían, este es judío. Así no fuera judío. Correcto. Que hablara Correcto. El ladino le decía Correcto. que era judío. Correcto. Ok. Entonces él va y empieza a estudiar en la yeshiva, reconocido que no estudió bien, no sabía bien Talmud y Halajá, pero sí sabía Kabbalah. Sí, desde el principio se estableció como un gran cabalista. En el año 1651 se declaró como uno de los grandes Mekubalim y estaba haciendo cosas media raras. Los rabinos de Izmir lo pusieron en Harem, lo excomunicaron y al final lo votaron. Se fue en el año 1658 a Constantinopla. En Constantinopla se estableció y se vuelve uno de los grandes rabinos en Constantinopla, que era más fuerte todavía, y crece. Como lo votaron de Izmir, creció. Se volvió súper popular porque lo que enseñaba de Torah, la gente, mucha atracción a través de la Kabbalah. Kabbalah llena los asientos. Esa es la verdad. Kabbalah llena los asientos. En el estudio de Torah, la gente le encanta eso porque es esotérico, porque es místico, porque es filosófico, porque es universal. La gente le atrae la idea de la religión que va a influenciar la vida práctica, que va a traerte bendición. Y este rabino, que es muy carismático, empezó a crecer y entonces se pegó a él uno de los grandes rabinos, que era estudiante de Yosef de Trani, que ya estamos hablando de la nobleza del rabinato sefaradita. Se conecta a él, se muda entonces para Salónica, a donde crece más todavía,
para Cairo y entonces en el año 1663 se muda para Jerusalén. Durante ese periodo de tiempo ya se había declarado el Mesías. Y en todos los lugares que iba, grandes masas de judíos salían a recibirlo. Los seguidores de él ya habían inventado milagros que él había hecho y estaban sufriendo. Y había tanta tragedia. Todas estas tragedias que están ocurriendo son Ikved de Meshiach, los partos de nacimiento de la llegada del Mesías. Y el número de gente empezó a crecer tremendamente y empiezan a inventar los milagros, tanto que hasta los políticos empiezan a creer en él, y habían grandes rabinos que habían ido, lo analizaron y pensaron que él verdaderamente era el Mashiach y se declararon seguidores de él. Entonces este gran tipo se vuelve tremendo rabino, colecciones de los grandes sabios declarándolo el Mashiach. Ahora, interesante, porque yo quiero estar claro de que cuando los judíos hablamos de un Mashiach, no estamos hablando de adorarlo como un Dios. En el pensamiento judío, ahora los cristianos cuando oyen Mashiach, enseguida piensan en el Mesías y entonces se van a poner a adorar al Mesías. Pero exacto, pero en el judaísmo, si declaramos que alguien es el Mashiach, no quiere decir que es Dios. Estamos diciendo que esta es la persona prometida que va a traerle paz al mundo, que va a ayudar a los seres humanos a retornar al camino de la Torá, a arrepentirse, ¿ya? Y tiene ciertos poderes espirituales como un profeta de hacer ciertas cosas, pero eso no quiere decir que él es Dios encarnado. ¿Se entiende? Va a aclarar. Entonces él crea este movimiento mesiánico y él entraba, pero lo tenían como un rey. Lo declaraban el rey. Le rendían pleitesía. El Mesías no es el Hijo de Dios. No, eso es nada más en el cristianismo. Eso es inventado por el Nuevo Testamento. En todas las profecías mesiánicas judías, es un ser humano. Es un ser humano, completamente de carne y hueso. Pero nos vamos a dar cuenta cuando... Pero para que lo aprendas mejor, vete al video mío que explica sobre el Mesías. Hay un video que... Pues nos vamos a dar cuenta cuando el Mesías entre. Porque si hay diferencia entra, entonces todo el mundo va a querer adorarlo. ¿Cómo se va a manifestar? Ese es el problema. Si la gente... no pueden adorarlo. Por eso, No pueden adorarlo. Pero la Porque gente sería va a como un ser adorar. humano. Es un ser humano. Y si entra así y dice, ya pasó, entra y se va. Va a durar 1000 años reinando. ¿Y cómo Ok, se óigame. va a manifestar? ¿Sabes lo que llamaban? Amirá. Amirá es Adonenu Malkeinu Yarum Hodó. Su majestad. Adonenu, nuestro maestro, nuestro rey, su majestad que sea exaltada para siempre. Como un rey. ¿Eh? Como rey. Le tenían hasta una corona. Tenían un asiento. Lo consideraban como rey, el rey de Israel. Ahora es correcto, por cierto. Si el Mesías va a ser el Mesías, va a ser el rey de Israel. Exacto. Entonces, lo declararon el rey de Israel. Ahora, el único problema es que el rey de Israel estaba soltero. Entonces, la gente empieza, ok, pero ¿cuándo va a venir la paz? Entonces, si tú eres el Mesías, ¿cuándo va a venir la paz? Entonces, él declara que hay dos formas de traer la paz. Cuando se casa. No. Hay dos formas. Ese fue uno de los visitantes de esta clase. Eso es otra cosa. Él declara que hay dos formas de traer el Mesías. Una forma sería que todos los judíos se arrepientan de sus pecados y empiecen a observar la Torá. ¿Correcto? Eso lo sabemos. Y no solamente que se arrepientan y empiezan a observar la Torá, pero uno de los principios del arrepentimiento y guardar la Torá es mudarse para la tierra de Israel. Todos los judíos que viven en Galut estamos pecando. Si tenemos la habilidad de vivir en la tierra de Israel, deberíamos vivir en la tierra de Israel. Entonces, parte de la Teshuvá es retornar a la tierra de Israel. Entonces, él declara que como los judíos, es casi imposible de que todos los judíos hagan Teshuvá. Hay otra manera de traer el Mesías. Y eso sería
Yo te lo voy a dar en orden cronológica, pero primero se casó antes de declarar esta. Entonces, la primera idea era causar que todos los judíos se arrepientan y acepten las enseñanzas de él. Entonces, cuando ellos acepten las enseñanzas de él, entonces todo el pueblo judío se une bajo este rey Mashiach, le rinden culto a él y siguen todo lo que él manda, entonces han hecho teshuvah. Pero como habían tanta gente que no estaban uniéndose, ¿ya? Entonces de pronto sale una mujer que se llama Sara. ¿Qué ocurrió con esta mujer Sara? A los 6 años, toda la familia de esta niña, esto es la historia, el cuento de lo que sale de la vida de ella. Pero es un cuento muy raro. Toda la familia fue destruida, fue matada durante un pogrom. Los cristianos la agarraron a ella cuando tenía 6 años, Sara, se la llevaron a un convento. Ese convento, ella se quedó en el convento hasta que tenía 12 años. Se escapó del convento. Cuando ella estaba en el convento, tuvo una serie de sueños, esta niña. Ella dice, se volvió muy popular esto. Y en ese convento, en la serie de sueños, vino un ángel y le dijo a ella que ella era judía y que tenía que escaparse del convento porque ella estaba destinada a casarse con el Mashiach. Entonces se escapó del convento y se fue para Livorno, en Italia, y en Italia sirvió como prostituta en una casa de prostitución. Y entonces declaró, cuando ella estaba sirviendo como prostituta en la casa de Livorno, declaró que ella estaba destinada a casarse con el Mashiach. Entonces, Shabbatai Tzvi ya se había declarado el Mashiach. No, esa sí que estaba bien. Pues. Y la mandó a buscar. ¿En serio? Y la mandó a buscar y se casó con Sara. Se casó con Sara. ¿Ya? Entonces, esta fue la próxima idea. Entonces, el sultán, dándose cuenta, él se va para la capital y el sultán lo arresta y lo pone en la cárcel. Y en la cárcel, por cierto, le llamaron, te voy a decir el nombre de la cárcel, one second. Él se fue para Istambul, 1666. Se va para Istambul, que era la capital del reinado otomano. Y cuando lo arrestan, los seguidores el nombre de la cárcel es Abiadus, pero los seguidores le pusieron Migdal Oz. Entonces le mandaban grandes somos de dinero al sultán, todos los seguidores de Shabbatai Tzvi, tanto dinero que lo tenían como en un hotel de lujo en la cárcel. Wow. Entonces el Shabbatai Tzvi hizo hasta el Korban Pesach. Cogió un carnero, lo degolló antes de Pesach, lo cocinó, se lo comió y comió las entrañas. No, un momento. Las grasas prohibidas, el Helef, se comió esas grasas prohibidas en la cárcel. Y supuestamente el sultán se volvió muy amigo de la esposa de la esposa de Shabbatai Tzvi, y se supone que ella convenció en audiencias privadas, convenció al sultán a darle mucha libertad a su esposo. ¿Ya? Entonces, por cariño y aprecio a Sarah, el sultán declaró que él no iba a matar a Shabbatai Tzvi. Desde la cárcel, él declaró un estado de emergencia, el rey Mashiach declaró un estado de emergencia y dijo que la única forma que se podía traer Mashiach es si los judíos pecaban en masa. Pecaban en masa. Entonces declaró que sería agradable que todos los judíos participen en pecados en masa
específicamente pecados sexuales. O sea, darle Entonces, vuelo a la hilacha, pues. se formaban grandes orgías No. entre los seguidores de Shabbatai Tzvi para crear... queriendo llamar la atención del Mesías para que viniera de pronto. No del Mashiach, para que Dios intervenga. Para que Dios intervenga, porque la idea era que si la gente pecaban, si no hacen teshuvah, entonces pequen en masa. Mira lo loco que esto es. Esto es completamente anormal. Entonces, pero la gente lo hacía. La gente seguía. Y la gente lo seguía completamente. Grandes números de gente. Cuando eso empezó, entonces ya los grandes rabinos empezaron a decir, esto no es, ya esto se ha pasado. No importa que haya hecho milagro, pero ya está, esto está muy lejos. Entonces ya lo último fue que el sultán le dijo, yo no te voy a matar, pero te tienes que convertir al Islam. Y se convirtió al Islam. Se convirtió al Islam. Y se puso el turbante de Islam. Pero interesantemente, cuando se convirtió al Islam, se llevó 300 familias judías con él para Islam. ¿Yeah? Que todavía eran siguientes de Shabbatai Tzvi. La decepción con él. ¿Yeah? Entonces, grandes números de sus seguidores que habían creído que verdaderamente era el Mashiach se quedaron defraudados, muy deprimidos. La comunidad judía, con todas las cosas que habían ocurrido, con todos los pogroms, con todas las cruzadas, y todas las cosas que se habían acumulado a través de esos siglos en Europa, pensaron que verdaderamente venía el Mashiach y se quedaron completamente defraudados. De ahí crecen otros movimientos. Algunos han opinado que la atracción de los judíos al socialismo, al marxismo moderno, es la desesperación de todas las cosas, las traumas trágicas que han ocurrido en Europa. ¿Ya? Toda esta región. Por eso que le atrajo mucho el bolchevismo y la revolución y ese tipo de cosas, porque estaban desesperados para liberarse de todas estas traumas, y la religión los defraudó. Porque aquí de pronto tienes un líder religioso que se ha declarado como el profeta, el prometido, y no salió. También otros opinan, por cierto, que la popularidad del cabalismo de Shabbatai Tzvi también promovió el hasidismo. Crecimiento de Kabbalah dentro del mundo ashkenazí, porque esto no solamente se queda en el mundo sefaradita, aunque él viene del mundo primariamente sefaradita, eso se promovió dentro del mundo ashkenazí también. Los rabinos en muchas comunidades ashkenazí ya tenían entonces dos razones para expulsar, sacar todo lo que tenía que ver con Kabbalah. El primero era la plaga negra, y la influencia de las cruzadas, que atacaron a los judíos y los acusaron de ser satanistas, de estar involucrados en cosas del diablo. Entonces cualquier cosa esotérica querían quitar. Y entonces ahora, Shabbatai Tzvi, el fraude que hizo a través de Kabbalah, en muchos sidurim ashkenazí, quitaron todas las referencias obvias al sistema cabalista y tenían mucho miedo de que la gente se involucre en cabalismo, porque mira lo que hizo este loco que se involucró en esta cosa. ¿Ya? Obviamente, pero eso es muy común. Hay mucha gente esquizofrénica, mucha gente con problemas del ego que se aprovechan de la religión para controlar a los demás. ¿Ya? Políticos lo hacen y religiosos lo hacen. Esquizofrénicos que van a esto. Le encanta. Y que tienen la habilidad, Sí, ¿no? y tienen mucha habilidad. Mucha habilidad. Yeah. Nadie sabe, por cierto, exactamente cómo se muere Shabbatai Tzvi. Nadie sabe, por cierto, pero al final el sultán lo expulsa. Y sabemos que en el año 1673 termina en Montenegro, en Albania, pero nadie sabe cómo se murió. Entonces, algunos de los seguidores de él todavía decían que él no se murió, que él subió al cielo vivo.
¿Ya? Pero el mismo truco usó otra vez, no sabe cómo se murió ni se desapareció. O sea, él desapareció de la historia sin Y nadie sabe un cómo entierro, sin nada. Exacto, No se sabe. No se sabe. exacto. Hay que ver la conjetura. Es como Y la Elvis, que esposa. la gente duda en que se muere. Exactamente. No sabemos tampoco. Que lo También vieron, que hace desapareció. poco. Sí, pero se fue con él. Dicen que Hitler está vivo, Oh. ¿no? Todavía dicen, ¿ya? Que en Brasil, Y hay gente que son los mesianistas Hitler vive del en movimiento, Brasil. los, ¿En serio? sí. los mesianistas del movimiento Lubavitch. Ah, No, No. dudan y dicen, niegan que el Rebbe se murió. ¿Ya? Otros dicen que va a regresar. Bueno, pero todos los movimientos mesiánicos siempre el Mesías le gana la muerte de alguna forma. ¿Ya? Pero la razón es porque de acuerdo con la ley judía, cuando alguien ya se murió, sabemos que por cierto, por seguro no era el Mesías. ¿Ya? Entonces, esa es la situación. ¿Ya? Alright, so esa es la razón. Lo más importante que quería darles es, primeramente, las masacres, lo que es un pogrom, porque eso influenció muy profundamente la cultura ashkenazí. Lo que es un pogrom, un ataque, la masacre de Chmielewski, y cómo eso influenció el crecimiento de Shabbatai Tzvi y el crecimiento de ese movimiento de Shabbatai Tzvi, la influencia, el miedo que causó de la Kabbalah, y también avisarles que hay que tener mucho cuidado, pues la gente que andan enseñando Kabbalah en muchas ocasiones son gente que están específicamente manipulando, controlando, y como es un área a donde muchos rabinos no estudian Kabbalah, estudiamos Halajá. Entonces, en el mundo sefaradita no es tanto. En el mundo sefaradita muchos sefaradim estudian Kabbalah. Pero en el mundo, por cierto, ashkenazí, muchos rabinos no conocen Kabbalah. Entonces, cualquiera puede inventar cualquier cosa. Y entonces desvían a la gente y hacen todo tipo de cosas que son incorrectas. Pero bueno, En muchos, podemos terminar la idea, en muchos movimientos modernos cabalistas, es una mezcla, es un monstruo de Frankenstein. Cogen pedazos de diferentes religiones y lo mezclan y dicen que es cabalismo. Y verdaderamente no lo es. Perdón, sí. Sí, no, pensando en Mesías, si se supone que dentro de la base fuerte del judaísmo es que creemos que Eliyahu Anabí vendrá antes del Mesías. Entonces, ¿cómo no, incluyendo al rabino Akiva, cómo no evaluaron estos aspectos? Él tenía un seguidor que se llamaba Natán de Gaza. Natán de Gaza lo declaró como el Mesías y decía que él era Eliyahu Anabí. Oh, ahora sí. Yeah. Lo mismo ocurrió con Jesús. Tú sabes que en el libro de Juan, Oh, sí, Se sí, llama sí. Bautista, ¿no? Juan el Bautista le preguntaron en el primer capítulo, en el primer capítulo de Juan, creo que es el 27 o el 21, versículo 21 27, no estoy seguro, que dice que le mandaron mensajeros a preguntarle que si él era el profeta Elías. Y él dijo que no era el profeta Elías. Pero la razón que los rabinos mandaron, los fariseos, que son los rabinos, Sí, que siempre vienen Right. insultados, insultan Sí, con sí, eso. right. Ellos insultan con fariseos, right? insultan. Pero mandaron fariseos a preguntarle, son los rabinos, a preguntarle, ¿tú eres el profeta Elías? Y le dice que no, él dice que no era el profeta Elías. Pero la razón es porque el Malaquías, dice que antes de la llegada del Mashiach va a venir un profeta, va a regresar el profeta Eliyahu, que nunca murió, que no era tú. El profeta Eliyahu, y entonces él va a anunciar la llegada del Mashiach. Fue Pero en el preguntaron, caso de pues. Rabino Akiva, Se le preguntaron a no José, conozco que haya habido alguien al Bautista, Juan el Bautista. que se haya ¿Tú eres presentado Elías? como... No lo conozco, no sé quién declaró. El rabino Akiva creía que Bar Kokhba era el Mashiach. Kokhba, Lo declaró como Mashiach. como Mesías. ¿Ya? Y entonces, muchos siglos después, se desarrolla dentro de la literatura rabínica. Y yo creo que esto se desarrolla cuando los cristianos empiezan a... Habían algunos dentro de el movimiento cristiano temprano, y los rabinos empiezan a promulgar de que tal vez hay dos Mashiachs, de que hay un Mashiach ben Yosef y un Mashiach ben David. Y a los cristianos les encanta eso. Claro. Pero la razón que los rabinos hicieron eso era para tratar de retornar ese cristianismo temprano para que retorne al judaísmo.
Uno venía de la para casa que de José, otro de la casa de David. No, específicamente tratando de decir que existe dentro de las interpretaciones de los Naví, de que podría haber un precursor al Mashiach, al último Mashiach, y que ese precursor podía reunir al pueblo judío y que tal vez él muere en guerra, pero entonces al fin se revela el verdadero Mashiach. Pero sí, es un prototipo de eso le dicen Mashiach ben Yosef. Pero verdaderamente eso no existió hasta alrededor del año 100, 200. Entonces empieza eso a publicarse dentro de las escrituras rabínicas. Y a mucha gente dicen, bueno, tal vez eso es una forma de tratar de mantener todavía lo que se estaba formando, una gran separación entre el judaísmo y el cristianismo. ¿Yeah? ¿El Mesías va a ser eterno o no? ¿Él va a morir? Bueno, la profecía del Mashiach es que cuando se establece el reinado del Mashiach, nadie se muere. Se termina la muerte. Entonces ningún ser humano se muere. Y todo el mundo será Israel. ¿Se entiende? Todos los que están muertos Sí. ¿Me entiende? Entonces, si le aplica a los demás, también le va a aplicar a él. ¿Me entiende? Pero no es porque sea un Dios. ¿Se entiende? Basado en lo que dice el profeta, que Dios le dará alas como de águila, ¿no? Yeah. Dice el Talmud. Sí. ¿Se entiende? All right. Anyways, eso es lo más importante. El crecimiento del movimiento de Kabbalah, el fraude de Shabbatai Tzvi y lo que es un pogrom. Muy importante saber lo que es un pogrom. ¿Ya? Me ocurrió una vez, es la razón que quiero explicar, la razón que ando en esto. Yo fui una vez a un programa de música sefaradita, a donde la señora que estaba presentando tenía un ud, un tipo de guitarra sefaradita de Turquía, muy común en Grecia y Turquía. Y estaba tocando música en ladino, y uno de los cantos que puso en ladino tenía que ver con el Holocausto, con Auschwitz. Y cuando terminó el programa, ella tomó preguntas y respuestas, y una señora americana, judía, se para y le pregunta, ¿y por qué, siendo una mujer sefaradita, cantas en ladino sobre el Holocausto, cuando eso tiene que ver con los Ashkenazim? Y escuché a la señora, la música que escribió este canto, le dijo, primeramente, estás equivocada. Los judíos de Grecia fueron exterminados dentro del campo de concentración. Ellos todos hablaban ladino. Y cuando entraron, ese era el idioma que hablaban. Entonces, causó mucha destrucción dentro del mundo sefaradita también. Ese es número uno. Los judíos de Bulgaria, los judíos de Yugoslavia, todos ellos eran hablando ladino y eran sefaraditas y fueron destruidos por los nazis. ¿Ya? De los judíos de Rumania, tenían muchísimos judíos, eran sefaraditas allí. Entonces, eso es primeramente el primer problema. Pero el segundo problema es más profundo. Y eso es, si alguien ataca a un judío en Francia, eso me afecta a mí. Claro. Y le voy a decir, si alguien entra, una de las formas que yo sé si esa persona verdaderamente se ha convertido al judaísmo, ¿sabe lo que es? El dolor de ese judío en Tunisia, ¿te dolió o no te dolió? Sí. Si no te dolió, tú no eres judío. Si alguien puede atacar a un judío en Francia o atacar a un judío en cualquier otro lugar en el mundo y tú no te sientes afectado, no eres parte del pueblo judío. Parte de la conversión no es solamente entender, cuando estamos estudiando a algunas personas que se convierten en judaísmo, pero cuando estamos estudiando Torah, parte de ser judío no es solamente la religión del judaísmo, la idea de la Torah es conocer lo que nos ocurrió a nosotros. ¿Ya? Conocer lo que le ocurrió al pueblo judío en Polonia, en Alemania, en Rusia, en Hungría, en todos los lugares que nos ocurrió, en España, en Portugal, en Egipto, en todos los lugares que nos ocurrió. Me acuerdo la ¿Entiendes? Y eso nos duele.
Eso nos duele. All Israel Arabim Celeste. Yeah, Es lo eso mismo- nos duele. Es lo mismo, Rabino, como usted dijo un día, Haz Shalom, que, o sea, que no pasara otro holocausto. Cuando venga el enemigo no va a preguntar si eres colombiano, si eres alemán, si judío es, y candela con él igual. Yeah. Mengele, Yemach Shemo Zichro, tenía una colección, el doctor Mengele, en Auschwitz. El ángel de la muerte. Tenía una colección de fotografías y estudios que él hizo de alemanes que habían nacido cristianos, que se habían convertido al judaísmo. Él coleccionó a esa gente en el campo de concentración. Esto está absolutamente documentado en el Museo de Auschwitz. Los estudió y les ofreció que si rechazaban el judaísmo, la enfermedad del judaísmo, le daría la libertad. Y ellos no aceptaron. Y no aceptaron. Y él los estudió racialmente para ver si tal vez alguna pinta de judaísmo, sangre judía se había mezclado ahí, para tratar de explicar por qué ellos habían tomado ese paso. Y eran alemanes. Sí. Pero el judío que vive en cualquier parte del mundo tiene que, déjeme decirle una cosa, cuando yo voy a votar en los Estados Unidos, yo tengo en mente votar para ayudar a los Estados Unidos, pero lo primero que yo pienso, ¿qué es lo que es? Israel. ¿Quién? Israel, claro. ¿Cuál presidente de los Estados Unidos? ¿Cuál presidente va a ayudar a Israel mejor? Exacto. Y a la comunidad, y a la comunidad. Pero ese es mi interés. Yo soy un votante. ¿En serio? Yo soy un votante por Israel. Eso lo dije yo ayer, en serio. Eso es lo que a mí me No, yo concerne. no voté. Eso es lo que a mí me Yo dije, concerne. no, Obama sí va a ayudar a Israel, sí. Eso es lo que a mí me concerne. ¿Ya? Exacto. ¿Me entiendes? Ojalá. ¿Ya? No, el único que ayuda a Israel es Akadosh Baruj Hu, pero ya. Ahora sí que estamos en sus manos. El Lincoln Park Jewish Center y el Centro de Estudios Judíos Torah de Met del 311 Central Park Avenue de Yonkers, New York, presentaron su programa Divrei Torah con el rabino Mani Viñas. Te invitamos a visitar nuestro sitio web www.toratropical.com. Shalom. Padre querido, Padre bendito, luz de Israel. Del Mashiach. Del Mesías. Muy común. Por eso hay mucho Por cierto, vete a Crown Heights y di Menachem Mendel, para que veas lo que sale de ahí. hay mucho Llama Jesús. Menachem Mendel. Mucho Jesús. Es muy común, sí. Ajá. That's another joke, but okay. Anyways, siguió creciendo en poder y popularidad a través de su enseñanza de Kabbalah, y una de las cosas que él hacía es que él desde el principio, en lugar de decir Hashem o Adonai, usaba el nombre directamente de las 4 letras de Hashem. No. Y eso molestaba mucho a los rabinos y por eso lo expulsaron de Izmir, pero entonces empezó a usar todas las meditaciones